Buenos días, amigos y amigas. Os damos la bienvenida a una nueva entrega del programa En la Escuela. Con esta emisión llegamos al número 151, cuando es miércoles 11 de junio y son las 11 de la mañana. En directo nos podéis estar escuchando en el 107.9 de FM, en Eñe Radio, también por internet en Eñe TV y posteriormente en los podcasts de YouTube, Facebook o iVoox. Hoy vamos a abordar un tema que realmente preocupa mucho, un tema que da mucho sufrimiento a las personas que lo padecen, así como a las personas que están más cerca de ellas. Nos referimos a las adicciones de cualquier tipo. Las adicciones a lo largo de la historia no es nada nuevo, pero consideramos que la conciencia sobre superar adicciones cada día va teniendo más auge. Por otra parte, sabemos que en Daimiel existe una asociación que ayuda a superar estas adicciones o al menos a tratarlas, y nos queremos acercar a personas comprometidas con esta asociación para conocerla mejor. Nos referimos a la asociación ADARF, Asociación Daimieleña de Adictos Rehabilitados, Rehabilitadas y Familias. Para ello tenemos en el estudio a dos personas, una villarrubiera y otra daimieleña, Jacinto y Emilio, o Emilio y Jacinto, que luego pasaremos a presentar. Os habla Ángel Morales Camacho, y antes de comenzar, como cada miércoles, agradecer a José el control de la música y del sonido, y además nos ilustra con efemérides y eventos que sucedieron en el día 11 de junio a través de la historia. José, vamos con esto. Buenos días. Hoy es miércoles 11 de junio, es el día 162 y nos faltan 203 para finalizar este 2005. Hoy es el Día Internacional del Juego, el juego infantil. Día Mundial del Cáncer de Próstata. Día Internacional del Síndrome KBG, que se caracteriza por anomalías esqueléticas, pérdidas de audición, epilepsias, problemas de conducta, entre muchos. Y la semana del 9 al 15 de junio se celebra la Semana Internacional de la Salud Masculina. Pasamos a las efemérides, que empezamos un 11 de junio de 1509. Se celebra la boda real entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, en Inglaterra. Pasamos a 1641. Ocurre un gran terremoto en Caracas, Venezuela. Se estima que murieron más de 10.000 personas, además de importantes daños materiales, y la destrucción de la ciudad costera, La Guaira. Pasamos a un 11 de junio de 1770. James Cook llega a la Gran Barrera de Coral, en Australia, en su viaje por el Océano Pacífico. Ahora pasamos a 1933. Aterriza en Camagüey, Cuba, el avión Cuatro Vientos, con los aviadores españoles Mario Barberán y Joaquín Collar, que había despegado desde Sevilla el día anterior, estableciendo un nuevo récord de vuelo transoceánico sin escalas. Un 11 de junio de 1962 ocurre la fuga de Alcatraz, en la que Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin son los únicos prisioneros que logran escapar de la considerada la prisión más segura del mundo, en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, Estados Unidos. Un 2002, el Congreso de los Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci y no el estadounidense Graham Bell inventó el teléfono. Y pasamos al 2010. Comienza la 19 edición de la Copa del Mundo de Fútbol en Sudáfrica. Y termino con la frase del día, quien nos la deja el escritor francés Albert Camus, y nos dice que el éxito es fácil, es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Bueno, José, muchas gracias con esta frase de Albert Camus, que sin duda era una persona que hace reflexionar mucho. Creo que le dio
quiero recordar que dieron un premio, el premio Nobel, Sí. y dijo que no se lo merecía. Entonces, qué bien viene a cuento eso, porque realmente el éxito es algo que envuelve a las personas y que al final es tan efímero que si no tiene un pozo debajo, para nada va a valer ese éxito. Y sobre todo, como decía él, lo difícil es merecerlo. Bueno, pues hoy también agradecer la difusión que hacen en las redes sociales Paulino y Antonio. Como decía al principio, nos acompañan en nombre de esta asociación Emilio Belmar y Jacinto Alises, dos personas pues que vamos a intentar conocer un poquito mejor, más a fondo. Vamos a hacer una breve presentación, Jacinto, para que las personas que nos estén escuchando te sitúen. Cuéntanos. Sí, buenos días, Ángel. Bueno. Mi nombre es Jacinto Alises y, como bien has dicho, soy de aquí, de Villarrubia de los Ojos, y tengo 48 años. Nací el 30 del 12 del 76 y la verdad es que, pues nada, la infancia fue un poco dura, en el sentido de que fui huérfano de padre a los 4 años y eso, pues, quiera o no, me marcó el resto de mi vida. Empecé a trabajar muy joven y entonces pues eso quedó marcado. Pero bueno, no sé si quieres... Sientes un poco, luego hablamos un poco de esa infancia. ¿Tú sientes como que perdiste aquella infancia? Porque lógicamente esas pérdidas de un ser tan cercano y tan importante... Y siendo como el padre, tan pequeño te deja marcado. Bueno, pero hay que decir que eres fontanero y Sí, que estás por soy aquí, que mucha fontanero, gente de la que nos escucha te da la tabarra llamándote por teléfono a cualquier hora. Entrañas tu familia y bueno, que tengo 2 hijas preciosas, la verdad es que estoy muy bien. Bueno, pues vamos a conocernos mejor. Emilio, buenos días. Emilio, que después de esto resulta que fuimos compañeros en el Instituto de Daimiel. A una breve presentación. Buenos días, pues sí, Bueno. Antes como estábamos hablando, pues resulta que somos de la misma quinta y ya, claro, estamos ya jubilados porque somos de la década de los 50. Y bueno, mira, hablando de décadas, el otro día comentaban compañeros míos de la mili, del grupo que tenemos, que ya hemos vivido 8 décadas. Los que nacimos en los 50 Sí. hemos vivido 8 décadas, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020. 8 décadas, ¿no? O sea que ya llevamos un poquito de bagaje a la espalda. Bueno, pues yo me llamo Emilio Belmar Sánchez Camacho, también tenemos una parte del apellido que compartimos. Y bueno, pues nací en Ciudad Real, pero bueno, me he criado toda la vida desde el segundo día de mi nacimiento en Daimiel. Y bueno, nací en una familia de gente normal de aquella época, todavía había algunas penurias en aquella época, en aquella España de aquellos años, pero la verdad que mi infancia fue una infancia feliz, con unos padres trabajadores, con otros 3 hermanos más, y pues bueno, tuve la suerte de que me pudieron también o permitirme iniciar estudios universitarios, aunque luego los dejé. Aunque ahora los he vuelto a recuperar. Me he matriculado en la UNED, en Valdepeñas, para terminar la carrera de Historia. Y bueno, pues esa es prácticamente la... Bueno, no me avancéis todo el camino, porque tenemos muchos programas por delante, si no ya vamos a decir hasta luego, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción de Sabina, la de 19 días y 500 noches. Lo nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas
desde el taxi y haciendo un exceso me tiro 2 besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína. Bien, Jacinto, ¿por qué Joaquín Sabina quería que escucháramos esta canción? Pues la verdad es que Joaquín Sabina ha marcado mi vida en el sentido de que es un artista en el cual me puedo ver reflejado en el sentido de haber estado solo, dímelo, en la calle. He elegido esta canción de 19 días y 500 noches precisamente porque ha estado muchas veces presente pues, el tema de las 500 noches en vez de los 19 días, que es como hay que estar, es decir, más días despierto y no tantas noches en salida, que es lo que dice, no vivir, está bien vivir la noche, pero no que haya ese desfase entre tantas noches y tan pocos días, ¿no? La verdad es que para mí es un... Pero bueno, es un superviviente. Yo creo que Sabina es una persona que dice muchas verdades. Igual que lo somos nosotros. Entonces, pues por eso. Dice muchas verdades y molesta a muchas personas, pero personalmente me cae también. A mí me gusta. Bueno, pues vamos a empezar, que ya habéis avanzado un poquito, vuestra escuela, vuestra infancia. Emilio dice que naciste en una familia pues, normal, de los años que criaste los años 60 cuando fuiste a la escuela. ¿En qué colegio? ¿Dónde fuiste? En Daimiel, me imagino. Que sí, claro. Yo empecé a Daimiel, entonces pues iría a la escuela que le decían de los cagones. Entonces, aquí, los cagones, sí, sí, los parvulitos, los parvulitos, que ya empezaban. Y luego fui también a un par de años a las Damas Apostólicas, un colegio que había de monjas, sí, privado. Y luego ya de allí fui a la escuela Motilla, que es una de las escuelas que había entonces, donde estaba el infante Don Felipe, el instituto para... Que allí tuve además a uno de los profesores que más me marcó en aquella época, que era Don Cruz, un maestro que es de los poquitos que me acuerdo el nombre, por lo menos de uno, el nombre, y digo que sería por algo. Y luego ya pues empecé en el instituto, que era, pues ahí lo que se hacía entonces era bachiller elemental, llegaría con 11 años, creo que llegué al instituto. De primero a sexto. Se hacía de primero a sexto y luego hacíamos... era reválida, de primero a cuarto, luego se hacía la reválida, se hacía bachiller superior, que le llamaban, que eran otros quinto y sexto, para decirlo, y luego COU. Y bueno, pues luego me matriculé en Historia en Ciudad Real, en la Universidad Complutense, porque entonces aún no había en Ciudad Real Universidad de Castilla-La Mancha, era... Sí, dependía de la Complutense. En aquella época solamente se podía estudiar Historia, Geografía, Historia... Magisterio técnico agrícola y químicas. Y química. Y filología inglesa, creo, filología hispánica. Y se hacían los 3 años primeros allí y luego ya te tenías que ir a Madrid. Sí. Entonces, bueno, yo hice los 3 primeros años, me tenía que ir a la mili, me fui a la mili y, bueno, por una circunstancia o por otra, pues cuando volví de la mili ya no me matriculé y no... Ahí te cortaste, te quedaste en el primer ciclo de la universidad. Dices que del colegio te recuerda a Cruz y del instituto, que fueron 7 años, no tienes recuerdos buenos y malos. Yo sé que en aquella época, que yo también la viví, yo viví de tercero a COU. Primero y segundo lo hicimos libre, que fue otra historia en Villarrubia. Pero de tercero a COU fue una época... Sí, no, hay de todo. Ahora, los años 70. Ahora, por ejemplo, casi toda la mañana me cruzo andando, caminando con un profesor mío que nos daba latín, pues entonces se daba latín, se daba griego y todas las cosas. Antonio Romero del Hombre Bueno. Pues casi todos los días me lo encuentro y siempre nos paramos un poquito a hablar. Hay una parrafada, ¿no? Sí. Y bueno, ya de todo, pero vamos, en principio, en general, para mí fue una época, pues, de toda mi juventud, y fue una época, pues, que me dejó señales para toda la vida, y creo que en líneas positivas, en líneas generales, totalmente una experiencia positiva. Sí, porque fue una época convulsa, una época complicada. Hay que decir que aquella época era la predemocracia. Sí, claro, también. Yo recuerdo que no nos permitían reunirnos en el instituto a más de 10 o 15 personas, pero para elegir creo que era a las damas de la feria, de las fiestas del instituto. Y alguien allí decía, es que no podéis juntar más de 10 o 15, pero estamos en la clase 40, ¿cómo no nos vamos a poner? Pues es verdad. Eso lo cuentas ahora. Anda. Pero en aquella época existía esa
pequeña represión, era lo que... Sí, bueno, había de todo. También ya era una época mucho más relajada, no eran los años anteriores, y creo que en ese aspecto, bueno, pues ya la juventud ya tenía muchas inquietudes y en definitiva pues fue una experiencia o una época de la vida pues que no se va a olvidar jamás. Bueno, te has ido hasta la secundaria y hasta la terciaria. Bueno, tú, Jacinto, con 4 años huérfano de padre, irías a la escuela. Claro, yo fui a la escuela, evidentemente, tengo mis estudios. ¿Dónde fuiste? Al Colegio Rufino Blanco, de Rufino aquí, Blanco. en el cual que también coincido con Emilio. Fue una etapa que dentro de la infancia, con las carencias afectivas de la falta de un padre, pero bueno, mi infancia fue feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Estudié, me marcaron 2 profesores muy bien, a los cuales yo creo que tú conoces. Uno es don Benito García, y el otro murió, que era don Miguel, que me daba lengua, y siempre me decía eso, porque yo no era muy buen estudiante, pero no he sido torpe. Y siempre me dejó marcar una palabra, porque no solía tener muchas faltas de ortografía, pero claro, con todas las faltas de ortografía te quitaban y te decían: Alises, observa. La primera era con B y la segunda con V. Y siempre me ponía las 2, porque yo la escribía 2 veces, y al escribirla, pues claro, como mejor se viera escrito, era la que ponía, y siempre la veía mejor escrita con 2 Bs yo, y decía: Alises, si no tiene ninguna falta nada más que esta, obsérvalo, y con esa frase me quedé. Esa te quedaste. Fíjate. Entonces, bueno, pues claro, también... ¿Allí hiciste EGB? Aquí hice EGB, ¿Eso era EGB? eso era Educación General Básica, y luego, cuando tenía 13 años, al ser huérfano de padre, yo me fui a hacer bachillerato a Alcázar de San Juan, y entonces estuve en la Santísima Trinidad, en los Trinitarios. Eso también me marcó mucho en cuanto a mi... interno, ¿no? Sí, en cuanto a mi pensamiento, de manera de mis actitudes respecto a la Iglesia en algunas cosas y en pensamientos, porque la verdad es que también me marcó bastante. Algunas cosas a favor y en otras, evidentemente, en contra. ¿Y ahí hiciste...? Ahí hice primero bachillerato. Era BUP, ¿no? Sí, era BUP. Y tengo hasta tercero, que ya terminé segundo, porque evidentemente las notas no fueron muy buenas, y me dijeron que debido a la poca vocación religiosa y las malas notas académicas, es como que me invitaban a echarme, pero claro, yo evidentemente fui porque era huérfano de padre, y por entonces sí daban bastante dinero. Tú date cuenta, la distancia que había en kilómetros desde Alcázar a Villarrubia, yo venía cada mes y medio o por ahí más. Estaba interno allí. Sí, bueno, comía y todo y tal. Y Terminé bachiller, evidentemente, en Daimiel, en el José Ruiz de la Hermosa. Era el colegio aquel, era el que más baloncesto hacía en Ciudad Real, y frontenis. Y frontenis, que yo era bastante bueno con la raqueta, en frontenis. Hiciste allí tu deporte. Y también en la pelota vasca, la mano. La mano también me gustaba. Bueno, y luego ya... ¿Llegaste a irte a Daimiel también? Sí, me llegué a ir a Daimiel, como te he comentado. Ahí terminé segundo y tercero de bachiller, y terminé el bachillerato, pero en COU, cuando estaba haciendo COU, porque yo tenía claro que no iba a hacer carrera. Murió un abuelo mío, que era el que más me ayudaba a continuar en la lectura, que era el abuelo materno, Mateo, y perdí bastantes clases de suficiencia en junio, y ya abandoné. Me quedaron 3 en junio, y claro, como empecé a trabajar, alternaba los estudios con el trabajo de mi padrastro, por la unión como bien sabes, de mis padres, de mi madre y de mi padrastro, pues me dediqué a lo mío, a lo que soy, fontanero. Sí, bueno, si la formación llega, lo importante es llegar luego a un futuro profesional. Claro. No hay por qué, y desde luego ahora el tiempo dice que ojalá hubiera muchas más vocaciones que vayan por las ramas manuales, porque nos por el tema de las profesiones, porque nos estamos quedando sin mano de obra. Que vayan a hacer las casas en el futuro y que vayan a atender a las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues uno llega al mundo profesional por un lado, por otro. Yo entiendo que la formación profesional, que al final llegaría a lo que tú, a través del aprendizaje como aprendiz con una persona, lo puedes hacer. La FP yo creo que debía ser la niña bonita de la educación, y realmente ha estado tan tirada que prácticamente chicos y chicas desprecian la formación profesional. Entonces, aunque ahora
los técnicos educativos superiores y los ministros y los consejeros digan, oye, es que es importante la FP, Es que pero si llevamos 40 años diciendo que los que no valen que se vayan a FP. Ese mensaje lo habréis oído, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Porque ahora nos estamos quedando, ¿no? Pero todo el mundo no puede ser arquitecto, ingeniero, médico. O sea, que ha habido unos años de titulitis, que no tenía un título, parecía que no era... No era ni persona. Que no era ni persona. Entonces, ese es el problema que ha existido. Entonces, claro, pues todo el mundo... Y luego, encima, las facilidades que se han dado para llegar a esos títulos, sí. Porque era eso lo que en ese momento se movía, pero que está claro que la formación profesional es que, como tú dices, debería ser prioritaria, y de hecho hay países en Europa que es prioritario, que lo potencian mucho más, que en Alemania, en muchos más sitios, eso lo potencian mucho más. Y en sitios que decimos tan pobres como Rumanía, por ejemplo, que hablas con los que son aquí, que vienen de carpinteros, resulta que ahí es que han hecho una carrera, o sea que son... No, que es saben, que saben. realmente los países más pobres, como bien dices, en los países que son más pobres, eso lo valoran mucho más. Y yo, para mí, no es que sea la escuela pequeña en lo que es FP. Para mí debería ser prioritario. Claro. Al igual que pueda ser la ganadería o la agricultura a nivel de sostener un país, más que lo otro. Creo que se le tiene que dar más importancia a eso. Muy bien. Entramos ya en vuestro trabajo. Ya Jacinto dices que fontanero desde los 17, 18 años prácticamente. Empecé a trabajar con 13 y ya pues sí, a partir de los 16, 17 años me dejaba Matías solo, mi padrastro. Sí, ya te dejaba la responsabilidad de... Ya me dejaba, ya sabía hacer instalaciones completas. Y ya has trabajado, pues, no en Villarrubia, en Madrid, Villarrubia, Madrid, Ciudad Real, Toledo... ¿Por dónde sale? Ya no te da miedo ninguna instalación. No, pero siempre se aprende. Es como todo. Siempre sale. Ahora mismo con las energías renovables tienes que renovarte, nunca mejor dicho. Se hay que hacer un montón de cursos y decir, yo me quité de estudiar porque no me gustaba estudiar. Y ahora tienes que estudiar por sigo estudiando, evidentemente. Eso es bueno, eso es señal de que no te quieres quedar atrás, ¿no? Evidentemente tienes que ir con las nuevas tecnologías que van avanzando. Muy bien, Emilio, y es que Jacinto, como es de aquí, lo conocemos un poco mejor. Cuéntanos, después de dejar aquellos estudios de historia a mitad de camino, irse a la mili, ¿por dónde ha ido tu vida? Bueno, en los veranos, como en aquella época, en los veranos desde los 14 años estuve trabajando siempre. Cuando acababa el estudio, mi padre era jefe de obra de una empresa muy grande que había en Dimil en aquella época, que era Díaz de Mera, y todos los veranos, desde los 14 años, estuve trabajando en los albaniles hasta que me fui a la mili. Y luego ya cuando me licenciaron, pues me estuve preparando unas oposiciones para administrativo del ayuntamiento. Pero bueno, las cosas que pasan, que entre que salían las oposiciones, pues un vecino mío, 3 puertas más arriba, tenía un almacén de coloniales, que se llamaba entonces, que era de distribución de productos de alimentos no perecederos y de cosas de droguería. Y bueno, pues me llamó un día, oye, dice, vente, y total, que me fui a repartir con un camión por los pueblos de Ciudad Real. Y bueno, pues ya me he quedado en ese oficio toda la vida. O sea, que ha sido comercial. Ha sido comercial. Estuve repartiendo un año o dos, luego pues uno de los comerciales se fue y ya empecé a salir a vender, y he estado en varias empresas, casi siempre fuera de Dimiel, nunca menos en aquella, que era de Dimiel. Luego ya pues, estuve con una empresa de Almagro, con una empresa de Madrid, gente con almacenes muy grandes de distribución. Y los últimos 20 años he estado con una empresa de Murcia, pero trabajabas desde aquí. Mi zona era Ciudad Real. Yo visitaba, pues aquí en Villarrubia, pues visitaba a Leila, visitaba a todas las tiendas que había aquí y droguerías de aquí, a los ferreteros, ¿cómo eran? Vale, a Vale, Pablo, al otro. Pablo. Bueno, pues y antiguamente, hace 40 años, que había tiendas. De ultramarinos, ultramarino había en todas las calles. Todas las calles había. Te las conocías aquellas. Claro. Lo que pasa es que ahí igual te vendían los garbanzos que la lejía. Igual todo. Estaba todo. Que era lo que yo les vendía. Claro. Y ya pues, y me he jubilado pues también en esta última empresa que he estado de Murcia, pues ya llevo jubilado pues casi 2 años. Muy bien. Pues queríamos escuchar De vuelta de Now.
Yo no estoy de vuelta de nada, sigo andando, aún no he llegado. Yo no estoy de vuelta de nada, sigo aprendiendo incluso a morir. Yo no estoy de vuelta de nada, sigo en el ring esquivando caos. Yo no estoy de vuelta de nada, por un lateral no las veo venir. Yo no estoy de vuelta de nada, no creo que deje mi sangre plantar. Yo no estoy de vuelta de nada, aún sigo soñando en blanco y negro. Yo no estoy de vuelta de nada, ni beso a la luna, ni abrazo el mar. Yo no estoy de vuelta de nada, veréis, verás, no valgo de ejemplo. Yo no estoy de vuelta de nada, pero sé mandar a hacer puñetas a quien siendo copia se venda como original. No, yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de mi aletear, soplo sin filo que talla silbidos corrientes de abrir y cerrar. Yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de mi aletear. No busco ser alguien, nací siendo alguien, que arte que tengo para recordarme que no he de olvidar de dónde vengo, que no soy aire y que no estoy de vuelta de nada, y que no estoy de vuelta de nada. A ver, Jacinto, eso de que ya no estoy de vuelta de nada. Ya no estoy de vuelta de nada. Es un grupo musical que se llama Síncope, con K, que lo he descubierto hace relativamente poco y me llamó la atención mucho porque el disco se llama Adicción Limitada. Adicción Limitada. Y puesto que venimos a hablar de adicciones, pues me pareció bueno el título. Y aparte, pues el hombre, pues también, como decimos, un superviviente, le falta un ojo, tiene también carencias. No. Y entonces, de vuelta de nada, es como decir que aquí sigo, y sigo aprendiendo y estamos pues muy resistiendo. Bien. Muchas gracias por este apunte sobre la canción. Ya vamos a pasar a hablar de la asociación. Esta asociación, ADAR, ¿cuál es el origen? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo? Un poquito de historia, Emilio, sí, me imagino que nos puede decir. La asociación de ADAR en Daimiel surgió como grupo en el año 96, o sea, va a ser pronto 30 años, y como asociación el acta fundacional es de enero de 1998. Bueno, surgió porque en aquella época había un enfermo que iba a una asociación que había en Tomelloso, del mismo, que se llama Artón, alcohólico rehabilitado de Tomelloso, y otra persona de Daimiel que iba a Arazar, una asociación que hay en Alcázar de San Juan, que es alcohólico rehabilitado de Alcázar de San Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues se conocieron en algunas jornadas de conjuntas y, bueno, pues les propusieron que cómo no hacían, ya que estaban los dos, como lo hacía una asociación en Daimiel, ¿no? Y bueno, pues nació a partir de eso. Yo voy a hacer los próximos 28 años sin consumir alcohol, que era mi problema, y yo llegué pues en abril de 1998. O sea, voy a hacer el abril próximo 28 años. Y bueno, desde entonces pues ha tenido, creo que una trayectoria siempre positiva, porque en aquella época cuando yo llegué pues había 5 o 6 personas, todos con problemas de alcohol. Y bueno, pues poquito a poco yo empecé o me eligieron presidente en el 2005 y a partir de entonces pues he sido el presidente de la asociación, y ya a partir de esa época, 2005-2006, pues empezaron, además de aquí de Villarrubia precisamente, pues llegó un chico joven, con 24, 25 años tendría más. Y bueno, le hago la entrevista o la acogida, como nosotros le llamamos, para informarnos de su situación familiar, su situación en todos los aspectos. Y me dijo que su problema era alcohol y también pues otro tipo de sustancias como la cocaína. Hasta entonces allí no tratábamos problemas de cocaína. Solo alcohol. Porque habían ido gente con problemas de cocaína, pero nosotros
lo mandábamos a Proyecto Hombre o lo mandábamos a otro tipo de recursos, ¿no? Porque pensábamos que como no era... Que nos tocaba a vosotros. No. Y bueno, pues aquel chico dice, no, pero yo me voy a quedar aquí porque he ido a otros sitios y no me gusta, y toda que se quedó. Y a partir de ahí, pues hubo unos años, 3, 4 años, pues que fueron de aquí de Villarrubia, pero no uno, sino 4, 5, 8, 10, en un año o dos fueron lo menos, pues 8 o 10 chicos más, 8 o 10 personas, todos muy jóvenes, tendrían entonces 30, 28 años o por ahí, todos con problemas y ya a partir de ahí, pues también a dar, pues empezamos a tratar también el problema. Yo la verdad que como yo eso no lo había conocido, pues entre lo que ellos me enseñaron y lo que yo me preocupé de leer también, porque claro, si alguien te va con un problema de ese tipo, tienes por lo menos que saber qué es, o de qué color es, porque claro, si alguien te va conocer un poquito el asunto, claro, ¿no? Y dice, no, yo sé que eso no. Entonces, y bueno, pues luego la verdad que ahora mismo la asociación de Daimiel está consolidada a todos los efectos, no es porque sea la asociación de Daimiel, pero somos una de las asociaciones más grandes en número, no de Castilla-La Mancha, sino de España, porque nosotros tenemos, yo soy el presidente también de una federación que hay a nivel de Castilla-La Mancha, que se llama Farfacán, que es Federación de Alcohólicos, Adictos y Familiares de Castilla-La Mancha. También pertenezco a la ejecutiva de CARFE, que es lo que hay a nivel nacional, a lo que nosotros pertenecemos, o sea que tenemos contacto con todas las asociaciones que pertenecen a nuestro grupo, porque hay más grupos de prácticamente de toda España, de Galicia, de La Rioja, de Cataluña, ¿no? Y creo que, bueno, ahora últimamente, además, llevamos unos años, Jacinto lo sabe, Jacinto también lleva muchos años, que estamos teniendo un boom, pero increíble, o sea, sobre todo de gente, bueno, ahora mismo, muchas veces cuando me preguntan, digo, es que no, es que ahora mismo, o sea, viene gente de todos los pueblos de alrededor de Daimiel, de Manzanares, que también hay asociación, y también van, de Valdepeñas, que también hay asociación y van a Daimiel. Pero van a Daimiel, del Viso del Marqués, de Poblete, de Moral, de Carrión, de todos los pueblos. De Malagón va un montón de gente, ahora están yendo un montón de chavales jóvenes de Malagón, de Villarrubia siempre va también mucha gente. Ahora a lo mejor algo menos, o en mi percepción, también mucha gente pues, va a dejar de venir, porque hay gente, por ejemplo, como Jacinto, que lleva 14 años, pero otros a lo mejor a los 7 años, a los 6 años, siempre un periodo mínimo de 5 años. Nosotros no damos altas. No damos altas. El Proyecto Hombre da su alta terapéutica, otro tipo, los psicólogos. Porque tiene otro tipo de funcionamiento. Es otro tipo, ¿no? Nosotros no damos alta. La gente que considera que lleva 5 años y que se encuentra bien, que su vida está totalmente, entre comillas, rehabilitada a nivel de persona, porque nosotros enfocamos las adicciones como una enfermedad crónica que no se cura, pero las personas sí somos recuperables. Sí. A nivel familiar, a nivel de social, a nivel laboral. Y bueno, y seguimos ahí, seguiremos mientras que podamos, y el día que no estemos, pues habrá otros. O sea, 28 años, Emilio, ya sin catarlo como se dice aquí, ¿no? Y luego de 2005 eres el presidente, o sea, 20 años de presidente y con buena labor, porque veo que cada vez ocupáis más espacio. Y bueno, y Jacinto es el vicepresidente. Pues yo soy el vicepresidente. Ya, con los años que tienes te toca lo otro. Prácticamente. Hay otros más antiguos, ¿no? Y no necesariamente, es como bien dice Emilio, ¿no? Que no necesariamente porque lleve más tiempo, a lo mejor aprendes más deprisa, ¿no? Sino a lo mejor yo en terapia la verdad es que he faltado muy poco. Ahí, como bien dice el presidente aquí, Emilio, las terapias son los viernes y yo suelo asistir a todas, y soy el vicepresidente prácticamente puesto a mano y puesto a dedo por él, porque yo entonces ya estaba en la junta directiva, y quiero hacer aquí una mención al antiguo vicepresidente que era también de Villarrubia y amigo de mi padre, que en paz descanse, amigo íntimo además, Francisco Carranza, no sé si te suena. Sánchez Crespo. Y entonces, claro, pues graciosamente yo algunas veces le gasto una broma a Emilio, en el sentido de que como ya lleva 2 vicepresidentes que han muerto, nadie quería ese puesto. Entonces, claro, me puso a mí y digo,
que ya que lo cobramos, no te creas que está valorado. Pero bromas aparte, la verdad es que a mí me gusta por el tema de la terapia, por la ayuda que hace desinteresada, y evidentemente pues siempre está bien dar algo de aquello que recibiste. Y entonces a mí esas palabras, pues la verdad es que bien, porque mi problema era el alcohol también. Ya lo que viniera o no viniera, no sé, si me enteraba y caía algo, pues evidentemente eran otros tiempos. Y sí, también coquete, evidentemente la mili con otro tipo de sustancias como puede ser el cannabis, marihuana y tal, pero yo sabía que mi droga no era esa. Mi droga no era esa y viene un poco al hilo de lo que empezamos al principio de la entrevista, de que las carencias afectivas hacen mucho, te marcan mucho, empecé a trabajar muy joven. Y todo suma. Yo me acuerdo en una de las veces que estábamos en terapia al principio, sobre todo los primeros meses, me calaron enseguida. Emilio me decía que no había que dejar nada en el tintero y yo lo soltaba todo. Ya. Y entonces, pues evidentemente todas esas emociones, toda esa rabia contenida, el no poder tal, y todo suma, y realmente todo suma. No llegamos a convertirnos en adictos realmente porque uno quiera convertirse en adicto. No, normalmente hay una base psicológica, afectiva, que pesa porque... Y entonces, pues evidentemente, pues eso es en eso es lo que estamos trabajando, en que las personas que lleguen nuevas aprovechen el pasar la puerta, como decimos nosotros, y que sean inteligentes y que se puedan quedar y por lo menos conozcan la asociación, que nosotros no somos superhéroes, nadie, pero si uno puede, ¿quién es la otra persona para que no pueda? Si yo he podido, ¿por qué no puede otra persona quitarse? Y así es lo que... Bueno, pues estáis en una asociación, me imagino, sin ánimo de lucro, todo es voluntario, pero hay gastos. Explicarnos un poco cómo se financia a dar, cómo buscáis la vida para que ayudar, nunca mejor dicho, a salvar vidas o a recuperar vidas, ¿no? Bueno, Daimiel tiene la suerte, por un lado, de que los locales donde tenemos las terapias todos los viernes son locales del Ayuntamiento de Daimiel. Pero el local es bueno. No, locales del Ayuntamiento de Daimiel. Pero lo usáis vosotros en exclusiva. O sea, nosotros en exclusiva tenemos los viernes, pero los viernes nada más. Solo los demás. Compartimos con amas de casa. Lo que pasa es que los viernes a partir de las 7 de la tarde, 2 salones que hay, pues los 2 salones son para nosotros, ¿no? Sí. Entonces en ese aspecto pues no tenemos... La sede gratis. La sede gratis, ¿no? Luego no tenemos... Ahora, ha habido épocas de todo. En los años 2000, pues sí pudimos disfrutar o pudimos tener el privilegio de tener todos los años subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha, del Plan de Drogas de Castilla-La Mancha o de prevención, no sé cómo le llamaban. Luego, a partir de los años 2010, pues desaparecieron prácticamente. Este año estamos pendientes porque ahora se han vuelto a recuperar por lo menos la convocatoria de subvenciones. Lo que pasa es que ahora es muy difícil, porque han cambiado los baremos y pero tampoco nos preocupa mucho, la verdad. Solamente tenemos una cuota voluntaria de los socios de 10 euros por enfermo, no por familia, sino por enfermo. Los familiares si van uno o van dos, que pueden ir los que quieran, no pagan nada. Y tenemos una cuota simbólica mensual de 10 euros, pues para los gastos mínimos de teléfono de la asociación, y luego pues prácticamente todo el dinero luego vuelve a repercutir pues en excursiones que hacemos o jornadas a las que asistimos, que intentamos. Mira, este domingo pasado hemos estado en Ellín, unas jornadas de los compañeros de Ellín, pues hemos ido 10 o 12 personas y pues se ha podido... Y os costeáis, lógicamente, la asociación costea los gastos de esas personas. Lo único que, por ejemplo, si podemos aportar algo para el gasoil, aportamos, ¿no? Pues luego la comida, pues se paga cada uno la suya, ¿no? Pero bueno, que tampoco... Ahora hemos tenido una época, un par de años de bonanzas, como digo yo, porque tuvimos la suerte de participar en un proyecto a nivel mundial de una multinacional de la logística, que es DHL, lo voy a decir, porque fueron ellos, creo que se podrá decir. Sí. Que son los que reparten. Los que usan una empresa de reparto. Y viene una persona que trabaja en esa empresa, viene a Daimiel como enfermo, y tuvieron un proyecto que era de obra social, que lo tenían que presentar los empleados para en todo el mundo. Entonces, esta persona nos lo propuso a la Junta Directiva, estuvimos de acuerdo y pues grabamos un vídeo que era más cortito, de 120 segundos,
sobre lo que éramos, lo que queríamos, lo que Sí, los conseguíamos. objetivos de la y tal. asociación y cómo funciona. Y bueno, tuvimos la suerte que pensábamos que nos iban a dar una gorra. Ya. Y, Nos dieron 2 gorras. No. y tuvimos la suerte de que quedamos los primeros de España, Pero de España. sí, y los segundos del mundo. A nivel mundial. A nivel mundial. Y tuviste Quedó una buena ayuda económica, sí. ¿no? Entonces nos dieron, bueno, algo y bueno, y la verdad que hemos estado unos años que hemos hecho un montón de actividades Sí. más de las que hacíamos. Claro. Bueno, pues aparte que nosotros somos una asociación muy activa. Participamos en todas las jornadas de los compañeros de Castilla-La Mancha. A nivel de España, cuando hay congresos nacionales, asistimos un montón de gente. El último fue en Matalascañas y fuimos un autobús completo. Un autobús de Daimiel. Un autobús De completo la de asociación. Daimiel fuimos. Y hacemos un montón de actividades culturales. Este año hemos estado en Alcalá del Júcar, hemos estado La Motilla de la en la Zuer. Motilla de la Zuer, La Virtudes y- hemos estado en... Bueno, Pues vamos a hablar de una cosa que ya la estáis diciendo, las personas que llegan a vosotros, pues, que vaya un autobús lleno a un congreso, a una reunión, a cualquier sitio de España. Yo creo que, no digo que sea un lujo, pero pocas asociaciones tienen ese nivel de implicación. ¿A cuántas personas ofrecéis ayuda o participan normalmente? ¿Estáis...? pues ahora mismo en el libro de socios ya estamos sobre 800 y pico. El libro 800. de socios. En el libro. En el libro. En el libro De toda la gente que ha llegado desde que empezó la asociación, desde el número 1 hasta el que llegamos ahora mismo. Claro, evidentemente Y- todos no están. Todos no están, claro, porque habrán fallecido, Muchos- se habrán ido, pero bueno, no son pocos. No, ¿no? o se han ido. Muchos, desgraciadamente, unos han fallecido, otros han dejado de acudir, De normal. Unos siguen con su vida recuperados, otros, desgraciadamente, pues han vuelto a han caer. vuelto a caer. Y bueno, y ahora mismo, actualmente, de todas maneras, actualmente, pues como te he dicho antes, somos una de las asociaciones más grandes y más activas de España. Ahora mismo estamos dando, más o menos todos los viernes, tenemos 2 grupos de terapia, 7:30 y 9:30, y están acudiendo entre las 2 terapias aproximadamente unos 70 usuarios, Sí. que es, ya te digo, que un montón de... Bueno, ¿y cómo pueden contactar una persona que tenga un problema de adicción? ¿Alcohol, otras sustancias, juego también lo Sí, tratáis ya? Me imagino que habréis abierto el abanico. Sí, sí, ¿Cómo una persona que tenga un problema de adicción puede ponerse en contacto con vosotros? Vamos a difundirlo, Jacinto, que eso es importante. Pues bueno. Aparte de que te busquen a ti personalmente o a Emilio si os dais bien. Hombre, el boca a boca, la verdad, que hace mucho, ¿no? Pero ahí siempre está el teléfono de Emilio y el teléfono de su mujer, que es la vicepresidenta de allí, que tienen los 2 teléfonos y aparte el mío, ¿no? Entonces, pues, están en las redes sociales, está como bien dice las siglas, y contactan normalmente con nosotros, se le hace una entrevista, que normalmente la lleva Emilio siempre que puede, que es con el que contactan. Si ya te digo, si me llaman a mí y lo que hago es directamente pasarle el número Lo de teléfono al remite. presidente, claro, exactamente, para que él le haga la entrevista allí. Algunas veces hemos coincidido él y yo haciendo la entrevista, independientemente de donde sea, no hace falta que sea de Villarrubia ni que sea de Mier. Eso sí, él siempre es cauto en el sentido de que si, por ejemplo, el que viene con problemas de cocaína, pues intentar a alguien que tenga Que domine el de la tema. junta directiva, por ejemplo, pues porque que pertenezca a la junta directiva y que tenga o que conozca lo que es el el asunto de la es el asociación. tema mejor. Si es por el tema de juego, pues por el tema de juego, como bien decías antes, que el tema por el alcohol, porque ahora Bien. mismo alcohólicos puros, evidentemente, aunque sea así, lleva tabaco, con lo cual no hay alcohólico puro Ya. como tal. ¿Y en qué horario? En cualquier momento del día os pueden Sí, llamar, bueno, un para- poquito respetando el horario de descanso, ¿no? También. Bueno, no, la verdad es que nosotros somos, como decía aquí, estamos de guardia a las 24 horas porque, bueno, mira, ayer me llamó una de las chicas que va, porque también van bastantes chicas o mujeres, Sí, bueno, es verdad. para consultarme una cosa, bueno, un problemilla que había tenido y eran las 11 de la noche. Y dice, ¿estarás acostado? Digo, pues todavía no, pero... Y ayer por la mañana pues me llamó precisamente un chico de aquí de Villarrubia con 46 años o por ahí, de la quinta del 78, que tenemos unos pocos. Del 76, que soy Del- yo, del hay 76. hay muchísimo. Es Y que del 78 igual. Y yo, por ejemplo, ayer cuando me llamó esta persona, precisamente con problemas más de juego, que juego y alcohol, y
y directamente quedé con ella desde tarde. O sea, la entrevista no la dejamos para el viernes. Ya. Porque allí nosotros, el local o las habitaciones, la llave la tiene la policía local, y yo en cualquier momento, o sea, a la 1 de la noche, cuando sea, voy, oye, dame la llave del centro, para quitar la alarma y para entrar. Y siempre intentamos dar el día que llaman, si hay posibilidad de hacer la entrevista, hay que hacerla, porque esto es una cosa muy delicada y mucha gente se arrepiente. Claro, sí. Hay que cogerlo en ese momento. Claro, sí. Hay Mira, que cogerlo en caliente. En caliente, eso, Sí, porque, eso quería decir yo. porque ya lo tenemos Comprobado, ¿no? muchísimas veces, que llaman el lunes y, vale, pues quedamos esta tarde a las 8. No, es que no puedo y tal y cual, hasta el viernes no vengo por el trabajo, por lo que sea. Bueno, pues si no hay otra posibilidad, pues quedamos el viernes a las 7 o a la hora que sea, y el viernes pues ya No no acuden. O sea que normalmente si alguien os demanda la ayuda, intentáis lo antes posible recibir a esa persona y en directo. O sea, no importa, la persona tiene que ir lógicamente a la Aquí, Ángel, quiero agradecer yo, y perdona que te corte, agradecerle mucho, Emilio, porque es cierto, en mi caso fue así. Llamó la que era mi mujer por entonces y nos atendió en el acto, porque cuántas veces hemos pensado, como bien dice Emilio, vale, el lunes la ha liado mucho el fin de semana, porque hemos estado de juerga todo el fin de semana, la liamos el lunes, estamos en ese arrepentimiento, el martes, no sé, para tanto, el miércoles tal. Y a mí, yo me acuerdo, me hizo la entrevista un martes, habíamos llegado bebido, y evidentemente pues yo he de agradecer que en cualquier momento siempre esté él. Y ahora, evidentemente, estando jubilado, pues tiene más tiempo libre. Tiene más tiempo para con lo cual, tengo tiempo que tengo muchas cosas. Pero tengo teatro, hago teatro aficionado, Bueno, y vamos a seguir con la asociación. Cuando una persona os pide esa ayuda urgente y la atiende, ¿no? Normalmente Emilio, ¿qué reacción tiene? Porque lógicamente a ti no te conoce por teléfono, y el hecho de que lo atiendas en ese momento, ¿cómo suelen reaccionar las personas? ¿O hay matices si es por alcohol, si es por cocaína, si es por juego o no? No. Normalmente no se trata de que sea problema, porque al final es la adicción. Nosotros es una adicción, lo consideramos así. Generalmente depende mucho de la actitud que lleve la persona que tiene problemas, ¿no? Porque normalmente, pues el primer día a todos les pregunto, ¿y cómo es que ahora has tomado la decisión cuando sabes o tú tienes claro que no tienes el problema ahora? Normalmente no acudimos a este tipo de asociaciones cuando un día parece que tengo un problemilla, pero cuando acudimos es porque ya el problema es muy gordo. El problema es un problemón, entonces muchas veces depende de ese, pero la mayoría de las veces siempre, lógicamente, todo el mundo, nosotros, como yo le digo el primer día, aquí no hacemos milagros. El mono de trabajo se lo tiene que poner la persona que llega y sabe que tiene que la pastilla nuestra, como decimos, es venir los viernes a terapia y hablar con los compañeros, que son los que te van a entender, los que van a saber por lo que estás pasando, y entonces, pues, pero bueno, la mayoría de la gente, hay de todo, hay gente que viene el primer día y le hace la entrevista y no vuelve, muy pocos, pero hay también. Algunos hay, ¿no? Sí, algunos, por supuesto, claro, porque esto es muy complicado y es muy... Pero bueno, la mayoría, esto es mucho de tenacidad, de esfuerzo, de sacrificio, y tiene que ser así. Y el que lo hace tampoco está garantizado que por vida no está garantizado. No es una vacuna. No es una vacuna. Pero se lleva mucho ganado, igual que cuando la gente ya, pues como Jacinto, pues coge un compromiso. No falta los viernes y puede ir a todo lo que se puede ir, porque en todas partes se aprende, porque todo lo que hagamos es, en definitiva, para entender lo que nos pasa. Me estoy acordando de uno de aquí de Villarrubia, que lleva ya más tiempo que Jacinto. Sí. Y nosotros hacemos todos los años unas jornadas que le llamamos de convivencia de primavera, que antiguamente las hacíamos en el paraje de la Virgen de las Cruces, allí en la romería. Ahora llevamos unos años que la hacemos en el club de tenis, porque tenemos que hacer otras cosas también y es necesario tener una habitación. Y me acuerdo que un chaval de aquí de Villarrubia, que lleva ya 15 años o más, y dijo que la primera vez que él fue a una jornada de esas y se quedó alucinado. Claro, sí. Un día 100 personas en las cruces y sin una gota de alcohol
de nada. Y claro, y luego él lo comenta mucho en terapia, porque también hace un poquito de monitor. Y muchas veces lo comenta y dice, aquello a mí fue lo primero que me dejó. Digo, Sí, ¿cómo ir a una fiesta y que no haya Claro, alcohol? y ¿no? nos hemos comido una caldereta de cordero y nos la hemos comido con agua y con Coca-Cola. Hola, Fanta. Y estaba tan buena, claro. Claro, la caldereta estaba igual. exactamente. La caldereta no. Y bueno, creo que Emilio ha dicho una palabra. Veo que tú llegaste hace ya 28 años, Jacinto hace 14, y es importante implicarse en la asociación, ¿no, Jacinto? Tú ya veo que estás totalmente implicado, concienciado y dispuesto a seguir ahí. Así es, Ángel. Yo, evidentemente, en el momento que decidí ya, o decidieron por mí, más bien, ponerme de vicepresidente, yo ya tenía una implicación antes de ser incluso de la Junta Directiva. Yo me acuerdo que cuando me invitaron, que fue precisamente Emilio, llevaba poco tiempo, llevaría mes y medio, 2 meses escaso, a las primeras jornadas que asistí, que fueron las de Albacete. Yo en ese momento me di cuenta que el profesional que estaba hablando a todo el público que estábamos allí presentes, digo, este hombre, alguien le ha dado mi vida o algo, y entonces, pues claro, evidentemente, sabes de lo que te está pasando. Te llegó mucho Sí, el me mensaje llegó que estaba transmitiendo. Claro, evidentemente, y la sala llena, que decía que yo no estoy solo, que el problema mío no era solo mío, es decir, era de todo, era compartir, que no era un bicho raro, porque cualquier persona pues, siempre te dice lo mismo, es un borracho, le gusta la bebida, le gusta la... No, es que es un vicioso, no, se trata de una enfermedad, como bien ha dicho Emilio, que tiene un tipo de características y unas pautas todas, me da lo mismo que sea cocaína, que alcohol, que el juego, y tiene, pues eso, la pastilla que tomársela, porque tiene el mismo patrón de conducta y la solución es la misma. Pero además yo le añadiría una cosa, que Dime. esa enfermedad no solo la padece Sí. la persona, sino que lo sufren Por eso las te- familias. por eso te digo- Y entonces es muy importante que se le intente solucionar. Y para eso yo creo que lo más importante es la implicación Claro. de la persona, ¿no? O sea, es como lo que decís vosotros, la pastilla. Uno sabe que tiene que tomarse 1, 2, 3 pastillas, pues las que necesite las tiene que hacer para no perderse, ¿no? Para Sí, no. ser- De hecho, en Daimiel hacemos terapias de los enfermos y también hay terapia de familiares al mismo tiempo, en la otra sala. O sea, Luego vamos a hablar de las terapias. Vamos a escuchar una canción que nos habéis dicho. He left no time to regret. Kept his way with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to us. I love you much. It's not enough. You love Decimos que las adicciones hacen que las personas pierdan muchos rumbos. Hemos escuchado a una cantante que tenía un futuro perfecto prácticamente y que la adicción precisamente la llevó al fracaso, al peor de los momentos. Jacinto,
tiene algo de la letra de esta canción, ¿no? Sí. Cuéntanoslo un poquito. Los que no sabemos mucho inglés. No. O tal, pues, y tenemos la suerte hoy con Las con las tecnologías. nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que no, la traducción en el instante, pues todavía lo entiende. Y como bien dices, pues evidentemente esta mujer tenía un futuro prometedor y terminó en lo que peor puede terminar una persona, ¿no? En la muerte a causa de las adicciones. Entonces, como bien dice la canción, dice que ella no para de aspirar y aspirar. Es una apología tremenda a lo que es el alcohol, porque ella evidentemente fue muy demacrada por el tema de cocaína, pero lo que la destrozó fue empezar el alcohol, aparte de barbitúricos y de todo tipo de Todo tipo de no se puso. Hay otra canción que conoceréis que es la que siempre dice: yo digo siempre no, no, no. Y es que la han intentado llevar a centros de recuperarse. desintoxicación, y lo que dice la canción, que ella siempre dice no, no, no. Lo que pasa es que esta vez me ha parecido más bien, porque la otra la conocemos mucho más gente. Pero vamos. Bueno, pues esta evidentemente no fue a terapia, decía que no. Como bien decías antes, a sí. todas las terapias. Os quería preguntar, hay personas que abandonan. Supongo que a vosotros os debe sentar como un tiro cuando veis que una persona que ya lleva un poco tiempo, pero los que pasan efímeramente, realmente yo creo que no es significativo. Pero personas, seguro que habéis visto personas que después de unos cuantos años deciden abandonar las terapias y caer de nuevo en las adicciones, ¿no? ¿Por qué creéis que se produce eso? Bueno, creo que lo que tú dices ha pasado, por supuesto, de gente que ha llevado mucho tiempo y ha abandonado, y muchos están bien y otros, muchos también, pues desgraciadamente, pues llega un momento en que empiezan, pero yo creo que muchas veces porque no llegan a comprender lo que muchas veces comentamos en terapia, de la gravedad a la que nos enfrentamos, ¿no? Nosotros tenemos una, que es Jacinto, que muchas veces se la leo a la gente, Una frase. ¿no? Una frase de un psiquiatra que fue el primero que empezó a estudiar en España todo el tema sobre todo de alcoholismo, que era José Luis Fernández, que ya murió hace poco, es bastante mayor, y que dice que la adicción es una bestia astuta que siempre está al acecho y siempre está paciente, y que siempre está esperando cualquier fisura en tu rehabilitación para decir que estoy aquí y te vas a venir otra vez conmigo. Sí. Y entonces mucha gente, mientras que no comprendan eso, por eso es tan necesario, dentro de lo que nosotros pensamos o de lo que hacemos, que la gente tiene que saber lo que le pasa. Tiene que saber que si lleva 8 meses sin consumir, pues que le pueden empezar a entrar dudas, me habré precipitado, yo creo que no era para tanto, porque mira, yo llevo 8 meses y no me he acordado y no he tenido ninguna recaída ni he tenido nada, y todo eso hay que estar preparado y hay que saber que te puede pasar, pero que no significa que tenga que terminar como acababa antes en consumir. Entonces es muy complicado, pero bueno, también como dices, pues sí es verdad que cuando hay gente que lleva mucho tiempo y deja de ir y luego te dicen de aquí, de IMIE, de donde sea, pues he visto a fulano y estaba mal, pues quieres que no te sientes, porque nosotros siempre decimos que somos unos privilegiados los que llegamos a este tipo de asociaciones. Sí, ¿no? En principio creo que es una buena causa. En Daimiel, en Malagón, en Villarrubia, hay gente que tiene problemas ni te imaginas. Sí, más mayores, más pequeños, más mayores, sí. O sea, de todo lo que te puedas imaginar. Y desgraciadamente, pues muchos, por las circunstancias que sean, no van a conocer la existencia de la asociación o no van a querer acudir, ¿no? Y entonces, a los que llega un momento en que son conscientes y en que conocen la asociación, como yo les digo, es algo que les digo, ahora hay que ser inteligentes. Claro. Hay que ser inteligente y saber que has llegado a un sitio donde puedes solucionar tu problema si quieres. Entonces tienes que aprovecharlo. Y aprovecharlo tienes que ser inteligente y decir, no, esto era lo que estaba buscando, esto era lo que... Y hay que estar, como decir, en guardia permanentemente para que la bestia no te... Ahí está. Llega un momento en que ya no lo tienes, ¿no? Pues se llevan
muchos años, pues igual que con el tabaco. Con el tabaco yo llevo sin fumar desde el siglo pasado. Desde cuando faltaban 15 días para el efecto 2000, que todo el mundo se iba a acabar y que todo el mundo iba a dejar de Dejaste fumar. por si acaso. Pues yo dejé de fumar 20 días antes, el 9 de diciembre, ¿no? Y pasa lo mismo, y te piensas que, pues eso, que no vas a poder, que te va a costar, y creo que cuando se toman las decisiones, pues hay que ser conscientes de que sí se puede superar eso, de que las enfermedades, la mayoría o muchas, no dependen de nosotros curarnos. Tienes desgraciadamente un cáncer de lo que sea y bueno, pues tendrás la suerte, Depende ahora de cada un vez cirujano. más, porque cada vez hay mucha más que la gente vive. Más investigación y más investigación, ¿no? Pero aquí sí que somos... Depende mucho de ti. Depende de uno, el estar curado o no curado, pero por lo menos que esa enfermedad sea crónica y que no tengas... que no tengas secuela y que la, exacto, y que la sí, vayas... bueno, luego aparte lo de las secuelas es otra Lo historia. de las ¿sabes? secuelas es otra cosa, ¿no? Claro. Lo del soñar, me No, pero imagino. mínimo que tengas una calidad de vida digna. Es decir, porque- lo que teníamos anteriormente, y perdona Emilio, lo que teníamos anteriormente no era una ¿Te das calidad de cuenta vida. cuando estás en la terapia de que lo otro era un poquito ficción, ¿no? Claro, Cuando se evidentemente. vive dentro de la adicción, se está viviendo como en un mundo paralelo. Claro, por eso es tan importante recordárnoslo cada viernes. Yo, por ejemplo, ahora mismo, y como bien dice Emilio, yo cada vez que voy a terapia y me gusta ir, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, porque creo que hay que dar algo de lo que has recibido, pues yo cada vez hablo menos, pero porque me fijo en las personas nuevas, porque aprendo de ellos y recuerdo de cuáles fueron mis inicios. Digo, mira, es que así estaba yo. Pero es que lo más gracioso es que, volviendo a lo que has dicho de lo de la frustración, de que a lo mejor de que si ves a alguien que haya estado y lo deja, pues no te sientes tampoco frustrado como tal, porque ha habido personas que lo han dejado y desgraciadamente luego han vuelto a ir y lo han vuelto a dejar y lo han vuelto a dejar. Yo recuerdo ahora mismo un chaval de Malagón que, cuando yo entré hace 14 años ya estaba él, luego ha vuelto a ir un par de veces más y es decir, la catástrofe de vida que tiene esa persona, que podría ser yo cada vez que lo he visto le decía, madre mía, todo lo que me quito de encima, porque es que podía acabar ahí, o como bien antes decía la canción. Bueno, Así que- y hablamos, es que llevamos ya una hora. Quería que íbamos a hacer 45 minutos y ya llevamos más de una hora. Contadnos un poquito qué ocurre en una sesión de terapia. Decís que hacéis terapia 2 horas, 2 horas de terapia los viernes. 2 grupos de 2 horas. 2 grupos de 2 horas todos los viernes, ¿no? Todos los viernes. ¿Y cómo, si nos podéis decir un poco, Sí, bueno, describir cómo es una sesión de terapia? Las sesiones de terapia, mira, aquí en Castilla-La Mancha, ahora mismo en Farfacán somos 11 asociaciones federadas, otras veces ha habido más, algunas han desaparecido, porque desgraciadamente, bueno, hubo unos años que se empezaron a hacer asociaciones en todos los pueblos y al final, pues en pueblos pequeños como pues eran Villamalea, Madrigueras, un montón de pueblos pequeños, pues eso se veía desde un principio que no tenía futuro, ¿no? Y si estamos 11 ahora mismo en Castilla-La Mancha, pues son 11 formas distintas de llevar las terapias, ¿no? Y entonces, pues como a todos se supone que nos funciona, o por lo menos en el caso de Dimiel, que lo que Sí, vamos a hablar de la vuestra, más ¿no? conocemos es de Dimiel. Nosotros somos una asociación que no tenemos psicólogos. Hay otras asociaciones que sí tienen psicólogos, normalmente son voluntarios. Aquí el problema que tenemos, el problema de espacio, pues que tampoco nos permite tener, si no, pues seguramente hubiéramos tenido, ¿no? Entonces somos personas que hemos pasado por ese infierno, Por la adicción, las que ayudamos a las personas que llegan. Las terapias, bueno, es un grupo de ayuda mutua. Nosotros en nuestra terapia habla todo el mundo, no hay problema. Hay otros, bueno, en Madrid. Hay otras que son a lo mejor Sí, una sí, charla no, que hay habla otras, mucho una persona. hay otras en Madrid que ese día están 30 y van a hablar fulano y fulano. Ya. Y ya está, y no habla nadie más. Nosotros de siempre lo hemos hecho de la otra manera y consideramos que nos ha dado resultado. Y mira, el otro día hemos hecho un congreso de jóvenes en un albergue en Guadalajara. De verdad, se nos ha pasado. En un albergue en Guadalajara, que han ido de Dimiel, han ido unos pocos, hemos estado en total unas 100 personas, han estado, y en esos eventos pues hay algunos momentos que se habla de cómo es la terapia de los compañeros de Illescas, de tal y cual, ¿no? Y los que han ido de Dimiel luego me comentaban, joder, dice, hemos estado, dice, con
Con los de otra Dice con los asociación. de tal sitio, y dicen que allí el que llega nuevo, que se tira 1 mes o 2 meses sin hablar. Sin hablar, que tiene que ¿no? escuchar primero. Tiene que escuchar primero. Y nosotros, y claro, digo yo que les funcionará. Nosotros, Funcionará si no cambian. y ahí está. Nosotros en ese aspecto no, desde el primer día creemos que la gente tiene que, tampoco lo obligamos, no se obliga a nadie. Pero creáis un clima, me imagino, Hombre, que claro. favorezca Hombre, por la, supuesto, que la la gente- comunicación. Porque alguien que llega a un grupo Hombre. con 30 personas desconocidas, con un problema de adicción, no es fácil. Eso, No es fácil que hable. Evidente. ¿Tú, Jacinto, el primer día ya hablaste? Evidentemente, pues no hablé lo mismo el primer día que yo, cuando llevas varias terapias, porque estás un poco cortado directamente. Primero, si conoces a gente, lo primero que haces es mirar a ver todos los que hay de tu pueblo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué había mucha gente de mi pueblo y tenía vergüenza. Pero cuando vi el arropo en general de todos hacia mí, pues que si yo he podido, tú puedes, como decía antes, evidentemente intentas crear un clima en el cual la persona, ¿por quién te va a entender mejor que nosotros en ese aspecto? Es decir, yo voy a un psicólogo, yo, por ejemplo, antes de ir, había, igual que muchos, que Vas a alguna hemos ido terapia a con psiquiatras, psicólogos, a todo, y no nos ha funcionado. Pero ¿quién te va a entender mejor que una persona que ha pasado por lo mismo que tú? Por eso funciona. Esto es una escuela, como bien dice vuestro programa, esto es una escuela de vida. Es decir, la asociación es una escuela de vida, porque realmente antes estábamos muertos en vida y la asociación nos recupera esa vida. Sí, porque no solamente es dejar de beber, Ahí hay está. que Es dar- rehabilitarse. hay que dar un cambio con un calcetín Ahí. a todos los aspectos de nuestra De vida. la persona, claro. Porque, y nos tenemos que convertir en personas mejores incluso que De éramos antes, Antes de la adicción. de ser Exacto. adictos y antes, porque tiene que ser así. Es que la adicción, perdonad que os diga, destroza mucho a la persona. La cambia radicalmente y normalmente a peor, ¿no? Claro, por supuesto. Evidentemente. Y eso lo veis vosotros cuando llega alguien y bueno, y le estáis dando ahí ayuda. Perdona, Emilio, las terapias las preparáis un poquito, me imagino, ¿no? También, No creas, no creas. No, abiertamente. Normalmente no, se intenta, cada uno pues se explica un poquito qué tal la pasada semana, cualquier cosa que tenga, que le haya sucedido, que si viene uno nuevo, pues se dirigen prácticamente al nuevo, que el nuevo, siempre Sí, le que- decimos, cuando hacemos la entrevista, ayer por ejemplo que le hice la entrevista aquí a un paisano vuestro, pues el viernes te dejaré para el último y si nos quieres Contar decir algo. tu nombre y qué problema tienes, si no quieres decirnos nada, pues no nos dices nada. Sí, sí, que Sí, porque te sientes cortado. Que funcionáis en asamblea abierta. Sí, sí. O sea, una asamblea donde cualquiera puede hablar, donde no hay... Alzan la mano y cualquiera puede comentar. Si un compañero está comentando, pues este fin de semana tengo una despedida de soltero y lleva 6 meses. Claro, levanta la mano 20 para decirle que ni se te ocurra ir. Bueno, pero precisamente porque han pasado por ello. Porque han pasado por Joder, Porque han estado en la despedida A y algunos ya- no habrán podido consumir, a otros le ha traído recuerdos, o a otros le ha ido mal, pero pues, la inmensa mayoría, pues ¿qué le va a decir? No, que además, durante el primer año hay que Intentar. hay que intentar que la vida de la persona adicta que ha decidido ponerse en recuperación sea lo más rutinaria posible. Nada de experimento, nada de si puede ser de que tienes que ir a una boda, pues si vas con la familia, pues vale porque vas a estar controlado. Que aunque estés controlado, vas a ver a esos dos que se van al servicio. Y vienen esos dos y se van otros dos. Y aunque tú no te vas ahí, pero los estás viendo. Evitar Todo eso todas las situaciones de Hay riesgo. que evitar todo hay que evitarlo. Bueno, es muy importante, desde luego, lo que ahí tenéis, la familia es el soporte que hace, pero yo creo que el principal esfuerzo tiene que hacerlo la persona, ¿no? Sí, la persona pero los familiares son muy importantes. Nosotros en nuestra asociación, siempre, desde que empezamos hace 20, y cuando yo llegué, la gente que entonces llevaba la asociación, ya le daban una importancia muy grande al grupo de familiares. Y creo que más del 50% de lo que es a dar es por los familiares. Y en la asamblea, los familiares están junto con los adictos o no, hay dos tipos de... dos tipos de tienen su reunión. terapia, porque muchas veces los familiares incluso están más enfermos que el propio enfermo. Pero eso tiene una terapia Aparte, sí. En otra habitación, aparte, con otros monitores, con personas que... Y luego sí, es verdad que tenemos una al mes que estamos todos juntos, ¿no? Como le decimos, para que se chiven los familiares, porque los familiares tienen que ir a terapia para recuperarse ellos.
también, porque ellos están muchas veces más enfermos que los propios enfermos, ¿no? Porque yo, si cualquier enfermo estaba acostumbrado a, cuando era adicto, a llegar a las 12 de la noche a su casa y mal, deja de consumir y llega a las 8:15, porque ha terminado de trabajar a las 8, y llega bien. Entonces, claro, el familiar, el cambio que eso supone para el familiar, entonces, pero durante el día, mi mujer, por ejemplo, que yo era viajante, yo sí sabía que estaba sin beber, pero mi mujer se quedaba en casa y cómo va a venir, y va a venir, y va a seguir, y no va a seguir, y tal. Entonces, muchas veces ellos mismos necesitan mucha más ayuda que propio adicto, que los propios adictos. ¿Y cómo se convive, perdonad, cómo convive una persona con su trabajo y con la adicción? ¿Cómo se lleva eso, Jacinto? Pues Tiene que ser difícil, ¿no? Eso cuando ahí es cuando te das cuenta que llevas una doble vida. Es decir, con la adicción antes, aunque sea un símil y mal comparación, yo decía, le voy a echar gasolina al coche y no me voy a echar yo. Y evidentemente, como cualquier ser humano, podemos tener fallas. Muchas veces lo comento en terapia. El que yo cometa un error en mi trabajo, hoy por hoy, pues puede ser un error humano. Pierde agua, una fuga de gas, imagínate, en mi misma profesión. Pero el que sea un fallo humano es por eso, porque es un fallo humano. Pero no ha estado nunca la adicción en ese fallo. ¿Entiendes? Entonces antes siempre había esa justificación. El tema... Entonces, convivir con eso es un caos, es un auténtico caos. Yo, desgraciadamente, antes, pues sopesando eso, he hecho trabajo, pues, bueno, por todos lados, muy buenos también, incluso consumiendo, pero evidentemente no es lo mismo que ahora mismo. Te das cuenta de que ahora estás más centrado no en tiene tu nada trabajo, que ver, ¿no? no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es como darle, como bien decía antes Emilio, darle la vuelta al calcetín, pero completamente, porque evidentemente no está ese tipo de sustancia, no está dentro de ti, con lo cual eso te hace ser libre. Porque la adicción no es las 8 horas que estás bebiendo un viernes, por ejemplo. No. Ahora llega toda la gente, la mayoría de la gente llega a la asociación, pero si yo solamente bebo los viernes y los sábados, vale, digo, yo bebía lunes, martes, miércoles, jueves, Y el viernes, porque el viernes ya no me dejaba mi mujer, porque ya estaba en casa todo el día, ¿no? Claro. O el sábado, ¿no? Y entonces, y por supuesto que ni es cuestión de beber más pero la mente, el que bebe los fines, todos los jóvenes cuando han llegado, pues consumían viernes y sábado, ¿no? Y ya el domingo a dormirla, o a recuperarse un poco, a poder trabajar. Ahí está. Y el lunes, pero la mente, o sea, ya el lunes estaba pensando en que llegara el viernes para poder beber. O sea, la mente siempre estaba en modo activo. Entonces, eso es muy difícil. Lo que pasa es que se empiezan a echar balones para afuera. Con el alcohol siempre hay unos años que se tarda muchas veces en descubrir lo que pasa. Con la cocaína a lo mejor incluso a veces más, cuando empezaron a mezclar menos todavía, porque llegaban a su casa los chavales medio bien, porque se habían puesto de cocaína y se les había quitado el pedo. Y por ejemplo, ahora con el juego, que mucha gente, mira, los 3 últimos que han llegado, todos son problemas de juego, de Sportium, de Coderes, de no sé lo que habrá aquí, de máquinas tragaperras, de todo. Y esos llevan todavía... ellos no tienen una sustancia, aunque normalmente beben, algo llega al cerebro que hace que... Pero aunque no tienen una sustancia, muchas veces es incluso como ellos, lo pasan todavía 100 veces peor. O sea, es una adicción todavía que todavía se está muchas veces estudiando y es todavía más peligrosa a nivel del daño que te puede hacer al daño personal, psicológico que las otras adicciones. El juego, ahora está el juego, están las todo, tecnologías, las pantallas que estamos, bueno, mirar, vamos a acabar. Claro, pues podemos estar aquí. Veo que el tema da para seguir otro día. Da para más programas de la escuela. Yo creo que soy una asociación con un futuro, con un presente fantástico y desde luego que nos habéis contado vuestra trayectoria. Gracias por contarnos vuestra experiencia personal y desde luego la mejor manera de que las personas aprendan es viendo a otras personas que están en esa situación, ¿no? Y vosotros creo que eso es una de las cuestiones que tenéis claras. Luego me gusta mucho el tema de que seáis una asamblea abierta, porque también les puede funcionar a esas personas que llega una persona, imparte una charla magistral y con mucha
proyecciones y tal, y palabras bonitas, pero Claro. el testimonio de lo que vosotros tenéis allí, de las personas que estáis allí, creo que es lo más válido. Y nosotros además, mira, Jacinto es monitor, yo también soy monitor, y muchas veces somos los que menos hablamos, porque lo que tú dices, se pueden dar discursos muy estos, pero nosotros allí lo que hacemos es a intentar llevar, que no haya un descontrol de yo me levanto, yo pregunto, sino que vaya todo un poquito... Sois como coordinadores de la radio, ¿no? exactamente. Y luego que uno dice algo que creemos que no es coherente y que no es adecuado al sitio donde estamos, pues se le intenta decir pues, Reconducir creemos un que poco. así no es porque ¿no? Y entonces pues bueno, pues creo que funcionan por eso, porque son dinámicas, porque y la mayoría de la gente, habrá algunos que salgan diciendo vaya petardo que me han metido estos, de hecho más de uno, pero la inmensa mayoría de la gente siempre les queda un Algo pozo. positivo. Algo Les les queda un pozo que les hace de reflexionar. Bueno, voy a dejar luego la última palabra. Deciros que si se disfruta haciendo programas en la radio y comunicando, con vosotros hoy pues me he sentido muy a gusto. Parece como si estuviéramos hablando todos los días. Con Jacinto había hablado un par de veces y poco, y contigo creo que no. Os agradezco vuestro vínculo y vuestro compromiso con esta asociación de Daimiel. A las personas que nos escuchan, si quieren sugerir algún tema o formular alguna pregunta relacionada con educación, con cultura, con asociaciones, llamad y dejad el mensaje en el 641-129-829. Antes de acabar, le voy a dar la palabra a José para que se despida. Gracias, José. Bueno, gracias a Emilio y a Jacinto por habernos acompañado y habernos enseñado lo que es su asociación, y decirles que para cualquier cosa aquí tienen un micrófono abierto. Si queréis decir algo a la gente, no solo de aquí, sino de todo el mundo, porque con las redes sociales esto se va a escuchar en todos sitios. Así que sabéis que tenéis aquí un micrófono abierto. Muy bien, muchas gracias, Antonio, Paulino, gracias. Yo tengo que recordar la frase de cada miércoles, porque la barbarie no cesa, porque tenemos Ucrania, porque tenemos Gaza, porque tenemos Sudán, porque tenemos muchos conflictos abiertos, cultura y educación. Y creo que la lucha contra las adicciones, que tanto perjudican a la convivencia entre las personas, debe ser un objetivo que se debe plantear dentro del sistema educativo. Se debe hablar y se debe profundizar. Y antes de despedirnos, gracias, y os dejo la última palabra. Jacinto, despídete con lo que quieras. Pues nada, como bien dices tú, yo me despido. Habremos hablado, como bien has dicho, poco. Para mí ha sido muy grata la experiencia de la radio, no la conocía desde dentro y la verdad es que me ha parecido curioso. Agradecerte que esto pueda llegar a, como bien dice José, a todo el mundo, y que sepan que aquí está, pues eso, todo nuestro afán y nuestro empeño en que los jóvenes, sobre todo, que es donde más hay que hacer hincapié para el tema de las adicciones, pues que aquí cuenten con nosotros y en Daimiel pues que se le puede atender, y que si uno puede, cualquiera puede. Yo no soy ningún superhombre, Emilio tampoco, nadie somos superhombres, pero estamos ahí para ayudar. Entonces, poco más que añadir, ¿sabes? Me quedo con la experiencia, que ha sido muy grata, te vuelvo a repetir. Y volveremos otra vez. Pues yo ya estoy absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien, Emilio. Bueno, pues yo solamente pues agradeceros la gentileza que habéis tenido de acordaros de nosotros, de darnos la oportunidad de que personas de aquí de Villarrubia o de la comarca, o incluso como habéis dicho, de todo el mundo, a través de las redes que ahora son universales, y solamente por darle desde lo que es la asociación pues palabras de futuro, de esperanza, que toda la gente que se encuentre en una situación de este tipo pues que sepa que hay recursos, que hay manos, que hay abrazos, que hay gente que estará abierta para ayudarle todo lo que pueda, y pues eso, pues sobre todo una esperanza de que se puede salir, porque ha salido muchísima gente, de que es otra vida, de que nadie se quiere convertir en adicto,
todos los que empezamos a beber, el que empieza a consumir jamás se piensa que se va a convertir en adicto, pero desgraciadamente cada persona somos de una manera y hay gente que lo que pensaban que iban a ser 2 cañas, 3, llega a convertirse en 4 y ya, o en 5 y no hay vuelta atrás. Se pasa una barrera y ya no hay vuelta atrás. Nuestra mente físicamente ha cambiado, porque también es así, y ya pues es muy difícil. Pero bueno, que lo importante es las palabras de futuro, de esperanza y de que las puertas estarán siempre abiertas a cualquier hora que llamen. Los teléfonos los tenéis, si quieres os los puedo decir. Dilos los teléfonos si quieres. El teléfono de la asociación es el de familiares, es el 630069734 y el de enfermos es 630069735. Podéis llamar a la hora que sea, que a la hora que sea se os atenderá, porque un día estuvimos allí y no queremos volver y queremos que todo el mundo pues tenga la oportunidad que un día nos dieron a nosotros. Bueno, y también pues a las personas de Villarrubia, pues si ven a Jacinto, se lo pueden decir vis a vis. Personalmente no te importa que alguien te pueda abordar y te lo diga. Evidentemente ya saben que pueden contar conmigo y si quieres te doy el número de teléfono también. Dilo, el número de teléfono, 607 82 71 27. Bueno. Ya lo sabe mucha gente me conoce y yo lo único que quiero añadir, por añadir algo más, que la mejor manera de que se vea que se puede salir es, por ejemplo, en mi caso, que me estén viendo a mí. Es decir, me han visto anteriormente cómo he estado y ya está. Y como estoy yo, mucha gente que ha pasado por ahí, de ahí de Villarrubia. Bueno, pues con la palabra mágica sería esperanza, la palabra de que si alguien sale, cualquiera puede salir, porque no es un viaje donde no hay vuelta atrás, se puede seguir, se puede retomar. Saludos, salud, paz, esperanza y abrazos para todos y para todas. Muchas gracias y buenos días.